Buenos días, chicos. Vamos a empezar la clase de tercero de bachillerato. El tema a tratar es la prueba de citotoxicidad. En la ciencia, no solo se encarga de descubrir nuevas sustancias, medicamentos o productos, sino también de asegurarse de que no causen daño, ya sea a nuestras células de nuestro cuerpo. Para eso existen diferentes pruebas. Una de estas y la más importante es la prueba de citotoxicidad, que como su palabra lo dice, citotoxicidad, puede parecer un poco complicada, pero si la dividimos es más fácil de entender. Cito significa célula y toxicidad significa daño o efecto negativo. Entonces, la citotoxicidad se refiere a la capacidad que tiene una sustancia para dañar o matar células. Bien, ¿por qué es importante estudiar la citotoxicidad? Nuestro cuerpo está formado por millones de células, ¿verdad? Cada órgano, tejido o sistema depende de estas células, ya que estén sanas, ¿verdad? Cuando una sustancia daña lo que serían las células, puede causar problemas de salud. Antes de que un medicamento, cosmético, producto químico o material médico sea usado, en nuestras personas, es necesario saber si es seguro para nuestras células. Aquí es donde entra lo que sería la prueba de citotoxicidad. Esta prueba nos permite, ya sea los científicos, saber si una sustancia es más segura, determinar si se puede causar daño celular o evitar riesgos humanos, mejorar la calidad de productos médicos y ya sea farmacéuticos. Pues sabemos que sin estas pruebas muchos productos podrían ser daños graves sin que lo sepamos, o sea, dentro de nuestro cuerpo. Bien, entonces, ¿qué es la prueba de citotoxicidad? La prueba de citotoxicidad es un procedimiento de laboratorio que se utiliza en sí para evaluar si una sustancia es tóxica para nuestras células vivas. En esta prueba, cada célula viva, generalmente cultivada en un laboratorio, eh, las células se pueden poner en un contacto con una sustancia, ¿verdad? Con la que se vaya a utilizar para ver si es dañina o no. Se observa en sí lo que ocurre entre nuestra célula y el producto que vayamos a reutilizar para nuestro cuerpo. Si las células en sí mueren, se dañan o dejan de funcionar como sería correctamente, entonces quiere decir que la prueba de sustancia es citotóxica. Es decir, si las células sobreviven y funcionan normalmente, esta sustancia se considera ya sea poco o nada citotóxica. Entonces, ¿cómo se utiliza en sí una prueba de citotoxicidad? Aunque el procedimiento real es de un laboratorio, lo ideal es generar una sencilla prueba, ¿verdad? Primero, los científicos sí cultivan células en condiciones controladas. Esta célula puede ser ya sea humana, puede ser de animal, y se mantiene viva en recipientes especiales, o sea, como nutrientes. Luego se regenera y agrega la sustancia que se quiere evaluar, ya sea un medicamento, un producto químico, un extracto vegetal o un material médico. Como hablamos anteriormente, lo que sería como los materiales biomateriales. Después de un tiempo, ya se observa cómo reaccionan en sí cada una de las células para saber si esto se usa como un método. Puede ser observarla microscópicamente, medir cuántas células en sí siguen vivas y cuántas no, analizar si estas células mantienen su forma normal o alguna de estas cambia o tiene una reacción diferente, para en sí
saber si estas células dañan, se mueren o concluyen con sustancias ya sea por un alto nivel de toxicidad. Vamos a ver ahora cómo es que se realizan estas pruebas citototóxicas. Aunque este procedimiento real es de un laboratorio, como dije, lo ideal se genera sencillamente. Primero, los científicos cultivan en sí sus células, ¿verdad? En condiciones mucho más controladas. Estas células, ya como dije, pueden ser de humanos o de animales y se mantienen ya sean vivas en recipientes especiales, ya sea que luego se agrega esta sustancia, que quiere decir para evaluar ya sea un medicamento, ya sea un especial químico, ya sea un extracto vegetal o en sí un material sintético, un material médico. Después de un tiempo, pues se va observando pues cómo reacciona en sí cada una de las células al ver si esto se usa de otro método o no. O sea, se observa de una manera ya sea microscópica o medir cuántas células en sí siguen vivas y cuántas en sí dañan para comprobar si sería algo citotóxico o no. Y también existen tipos de daño celular que se evalúan ciertamente de una forma en esta prueba de citotoxicidad. No solo se observa si la célula se muere, sino cómo en sí afecta a cada una de las células. ¿Por qué? Ya que en el campo pues, de laboratorio se puede pues, mejorar, ya sea para la célula y en sí dar un beneficio, o sea, usar como una prueba cada una de ellas, dar uno para ver cómo mejor reacciona cada célula, ¿verdad? Ya que algunos daños pueden detectarse ya sea por muerte celular, daño de membrana celular o una alteración ya sea en su núcleo.
Cuando se disminuye lo que es la capacidad en sí de reproducir este tipo de célula, cambia su forma. Es decir, estos cambios indican una sustancia que infiere el funcionamiento normal de cada una de las células. O sea, ya sea por un daño, una muerte o una alteración en su núcleo. Bien, en sí, ¿dónde es que se aplican estas pruebas de citotoxicidad? Las pruebas se usan ya en muchos campos. Como ya dije, puede ser en medicina, industria cosmética, en los biomateriales o en las investigaciones científicas. En la medicina, normalmente se utiliza para evaluar ya sea medicamentos antes en sí de usarlo en personas. Por otro lado, en la industria cosmética, para comprobar ya sea cremas, maquillajes o productos de cuidado personal que no dañen, pues no, lo que serían las células. Con respecto a lo que hablamos en la anterior clase, con lo que serían los biomateriales, estos se utilizan sí para analizar materiales usados, ya sean prótesis, implantes o dispositivos médicos. Por un lado, en la investigación científica, este se lo utiliza para estudiar ya sea sustancias naturales, estudiar las plantas medicinales en este caso, o nuevos compuestos que se vayan a usar para saber si son citotóxicos. Bien, es aquí donde vemos su importancia de ética y su importancia científica. La prueba de citotoxicidad también es importante desde un punto de vista pues, ético, ¿verdad? Permite pues, reducir lo que son el uso de animales en experimentos y detectar lo que serían riesgos antes de realizar estas pruebas un poco más complejas. Además, aumenta la seguridad ya sea en los productos o mejora la calidad científica, ya que previene daños en lo que sería la salud. Esto sería un paso fundamental ante cualquier aplicación a lo que sería un ser humano. O sea, antes de nosotros utilizarlo, pues ya está ampliamente hecho una prueba citotóxica. Aquí también existe una relación en lo que sería la citotoxicidad y la concentración de en sí de cada sustancia que se vaya a usar. En este aspecto ya importante, que se analice con una prueba en una cantidad de sustancia, ya que es como se le dije, se aplica en cada una de las células y una misma sustancia puede no causar daño con bajas concentraciones y ser muy dañina a altas concentraciones. En ese tipo de balanza, donde esta nos enseña que no todo es tóxico, es simple, peligroso, sino también depende de una dosis o la dosis exacta que se vaya a usar. Por eso durante las pruebas se usan diferentes concentraciones y se observa cómo reacciona cada una pues, de estas células. Y pues esto nos permite pues establecer cierto límite seguro de cada uno de sus usos. Bien, aquí también se ve el tipo de exposición y daño celular que ocasiona a la larga. Este punto es clave, ya sea por el tiempo, ¿verdad? Porque no es lo mismo que una célula esté en contacto con una sustancia, duramos unos minutos, digamos varias horas o varios días. Pero en la prueba de citotoxicidad se analiza un daño inmediato, un daño progresivo y un daño acumulativo. Es decir, esto nos ayuda a entender que no solo se ve un efecto inmediato, sino a permanecer en lo que sería cómo ellos lleva a cada uno del tiempo. Es decir, si tiene diferencias de daño reversible o daño irreversible. No todo daño celular pues, pertenece a lo que sería en algunos casos. Es decir, si el daño se debilita, puede recuperarse. O sea, si el daño es leve o un poco temporal.
Pero si en otros casos la célula ya no puede recuperarse, esto quiere decir que el daño es irreversible y termina en lo que sería una muerte celular. Esto prueba que en esta prueba, exactamente la de citotoxicidad, nos permite identificar todo efecto y evaluar qué tan grave es el daño causado en cada una de estas células. Es decir, en la citotoxicidad y la muerte celular programada, algunas sustancias no matan en sí lo que sería una célula de forma violenta, sino pues activan lo que sería el proceso llamado lo que sería muerte celular. Esto va a que significa que la célula recibe una señal para en sí dejar de funcionar. No daña las células vecinas, pero sí tipo de análisis, ya que sea más importante, digamos, para contraer lo que sería el cáncer, donde se busca disminuir células dañinas sin afectar a nuestras células sanas. Ok, entonces, como tarea para la casa tenemos, ¿qué tipo de organismo se utiliza con frecuencia para la prueba de citotoxicidad? Ya están rocas y minerales, plantas únicamente, ya están las células, animales de laboratorio y microorganismos. ¿Qué se busca para determinar la dosis citotóxica en una sustancia? Ya sea el color que produce, la velocidad de su reacción, la cantidad de causa en efectos adversos y un peso en sí molecular. ¿Por qué es importante que las pruebas de citotoxicidad antes de usar un producto? Pues hacerlo más costoso para cambiar su presentación o para proteger la salud humana y lo que sería el ambiente, o para aumentar lo que sería su duración. Ok, chicos, entonces quiere decir que la citotoxicidad es un daño en una sustancia que puede causar en las células. O sea, esta prueba de citotoxicidad permite evaluar si la sustancia es segura o qué tan peligrosa para nuestras células vivas. O sea, gracias a estas pruebas, ¿qué nos da, qué nos ayuda, qué nos prefiere? Que nos protejan las células y que nos evitan un daño en nuestro organismo. O sea, desarrollan productos mucho más seguros, ¿verdad? Ya que avanza la ciencia y la medicina para entender este tipo de pruebas, pues nos ayuda a comprender cómo la biología y la ciencia
cuidan la vida desde un nivel más básico, es decir, nuestras células.